Continuando con nuestro diplomado, vamos a iniciar con la sesión número 2 de este módulo, relativa a los modelos de administración electoral. Aquí vamos a poder analizar y estudiar, en primer lugar, la estructura orgánica y funcional de la administración electoral, las formas de composición de la administración electoral y vamos a hacer un análisis comparado de cómo se estructuran los órganos electorales fundamentalmente en América Latina. Entonces, vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer es algunas consideraciones generales. En particular, la administración electoral puede abarcar unos varios organismos, tienen diferencias en cuanto a su planificación, organización y ejecución, y todo eso está relativo a la idiosincrasia política del país, al marco jurídico y a cómo se conforma el Estado. Entonces no hay un modelo único de administración electoral, sino que ese modelo se va adaptando a las condiciones del país. Lo que sí es verdad es que en el mundo actual existe un consenso generalizado en que se tenga una administración electoral independiente, imparcial y, no menos importante, profesionalizada. Entonces, vamos a analizar la estructura de organización y funcionamiento de los órganos electorales. Para poder entender este análisis vamos a utilizar tres categorías. La primera categoría es la relación jerárquica, la segunda categoría es la forma de temporalidad y posteriormente vamos a ver la dependencia administrativa de los órganos electorales. Iniciemos con los niveles de relación jerárquica de la administración electoral. En la mayoría de los países nosotros tenemos una administración electoral o un órgano electoral de carácter central. Sin embargo, las características propias de las naciones hacen que existan realidades particulares en las regiones, con los cuales se establece la descentralización del organismo y la creación de organismos en las distintas regiones. Entonces, esta relación jerárquica normalmente es lineal, jerárquica y descendente de la administración electoral central hacia las administraciones electorales o dependencias regionales. Sin embargo, existen casos donde viceversa el mayor peso de las actividades de la administración electoral se encuentra en las regiones y la administración electoral central se convierte en apenas una suerte de compilador de las decisiones de las distintas administraciones electorales descentralizadas. Entonces, como los procesos electorales tienen todo, su propia planificación, su propia revisión jurídica, su gestión interna, el desarrollo de sus tecnologías, también dependiendo de la cultura política y el marco normativo, eso se adapta en las distintas regiones. Les voy a poner un ejemplo. Hay países que son federales, donde la actividad de las administraciones electorales o de las juntas electorales en cada una de las provincias o de los estados tiene las particularidades de las normas de esas provincias y de los estados. Incluso varían de un estado a otro en cómo se elige, cómo se establecen sus sistemas electorales y sus sistemas de votación. Entonces, lo primero que siempre hay que establecer para el análisis de cualquier administración electoral es las disposiciones en legislación acerca de cómo establecen los órganos electorales regionales y locales y cuáles son los elementos distintivos con respecto a su conformación, responsabilidades y nivel de operación. Ahora, lo normal es que los organismos de carácter regional y local compilen los resultados y lo envíen al órgano, al órgano superior, al organismo nacional para que sea procesado. En este sentido, siempre va a ser muy importante la capacitación de los organismos regionales para que el cumplimiento de sus funciones siempre vaya aunado a la política o a la misión general del organismo electoral nacional. La otra categoría de análisis que vamos a utilizar es el de la dependencia administrativa del órgano electoral. Hay órganos electorales o administraciones electorales que dependen del gobierno, del Ejecutivo Nacional.
hay órganos electorales que dependen del Poder Judicial. Son los tribunales de la República los que designan y establecen el funcionamiento de esos órganos electorales. Y hay órganos electorales autónomos que funcionan de manera independiente, sin tener dependencia del Ejecutivo ni del Poder Judicial. Ahora bien, la naturaleza de los órganos electorales, como estamos diciendo, va a variar dependiendo de los ordenamientos constitucionales y legales. Siempre se va a hablar de que si van a ser instituciones administrativas del Poder Ejecutivo, de que si son organismos jurisdiccionales, e incluso cuál es el grado de independencia de ellos, hasta qué punto son independientes y en qué esquemas se permanecen subordinados uno al otro. Ok, independientemente de lo que se establece en todas las normativas, normalmente la independencia viene aunada fundamentalmente a la autonomía financiera y a la autonomía de ejecución de recursos y de recursos tanto administrativos como humanos. ¿Ok? Y dependiendo de la forma como se elabora y se aprueba su presupuesto y a quién depende ese presupuesto, se da el grado de autonomía de un organismo electoral. En la tercera categoría de análisis que vamos a manejar nosotros es la temporalidad. Existen organismos de carácter permanente que tienen un funcionamiento indetenible a lo largo del tiempo. Y existen organismos electorales de carácter transitorio que solo se constituyen para un evento electoral y posteriormente se disgregan. Normalmente, en muchos países, los parámetros que se utilizan para establecer si un organismo debe ser de carácter temporal o permanente están relacionados directamente con los costos del mantenimiento de un organismo electoral. Sin embargo, hay que decir que los organismos de carácter permanente, si bien pueden establecer, pareciese en términos presupuestarios, un costo mayor, en términos de la confianza y del crecimiento del país, tienen una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque primero te permiten hacer un proceso de capacitación permanente, mantienen la memoria de las elecciones y todo lo que implica la rapidez de respuesta del proceso cuando estás en procesos democráticos. Y finalmente estableces responsabilidades y atribuciones adicionales que fortalecen el sistema democrático, como por ejemplo el registro civil y electoral de carácter permanente, la educación cívica, la regulación de la vida y de la democracia interna de los partidos políticos y el financiamiento de las actividades políticas. Estos son elementos que, a pesar de que indistintamente pueden ser temporal o permanente, fortalecen que en la actualidad la tendencia sea hacia organismos de carácter permanente. Una vez que hemos analizado las distintas categorías a través de las cuales nosotros clasificamos la estructura orgánica y funcional de los organismos electorales, vamos a ver los modelos de conformación, cómo se estructuran los organismos electorales según el derecho comparado en el mundo. En primer momento vamos a hablar de los organismos electorales cuando son designados por el Poder Legislativo, por la Cámara Legislativa. En estos casos, en alguna oportunidad se designan integrantes de los organismos electorales, todos sin militancia partidista, o dependiendo de la legislación del país, se estructuran en función de representantes de los partidos o a propuesta de los partidos. O incluso en la actualidad hay sistemas mixtos donde un grupo es representante de los partidos y otros grupos son representantes de ciudadanos independientes designados todos por el Poder Legislativo. Hay un segundo mecanismo de conformación que es a través del judicial y va a tener dos variantes. Cuando el Poder Judicial es el que designa a los miembros de los organismos electorales normalmente sin militancia partidista, o cuando desde el Poder Judicial tú tomas prestado un grupo de magistrados o designas un grupo de magistrados que son parte del Poder Judicial para que ejerzan funciones electorales. Finalmente tenemos esquemas complejos de designación donde participan directas entidades, un grupo de
de integrantes del organismo electoral es designado por el Poder Judicial, por ejemplo, otro grupo es designado por el Poder Ejecutivo y otro grupo es designado por el Poder Legislativo. Entonces, hay distintas formas, distintos modelos en el mundo que responden a cada una de sus legislaciones para poder designar a los integrantes de los organismos electorales. Vamos entonces ahora al análisis comparado de los sistemas electorales en el mundo. Vamos a tratar de establecer tres grandes grupos para poder entender cómo se organizan los organismos electorales o las administraciones electorales en el mundo. Vamos a hablar de tres modelos fundamentales: el modelo francés o modelo europeo, el modelo latinoamericano y el modelo descentralizado. En el modelo francés o europeo, la administración electoral está en manos del Poder Ejecutivo y los conflictos electorales en manos del Poder Judicial. Sin embargo, no existe una rama del Poder Judicial especializada en derecho electoral. En el modelo latinoamericano, normalmente tenemos órganos electorales autónomos de todos los poderes y especializados, y la resolución de los conflictos electorales se hacen en recursos administrativos en esos mismos órganos o en una jurisdicción electoral especializada. Y tenemos también el modelo descentralizado que funciona en países como Estados Unidos o Irlanda, donde los organismos descentralizados son autónomos, totalmente autónomos. Lo que tienen es una limitada coordinación de algún organismo central y lo único que hacen es, una vez que tienen resultados, los envían a los organismos centrales. Continuado con el análisis comparado de las administraciones electorales, vamos a agarrar el caso latinoamericano, que es el caso que más nos interesa por estar más cercano a nosotros. En Latinoamérica tenemos cuatro grandes clasificaciones. La primera es organismo electoral único, países donde hay un solo organismo electoral, una sola administración electoral que se encarga de la administración de la elección y de la solución de las controversias. En este caso de Latinoamérica tenemos dos variantes, que es cuando la autonomía es conferida por normas de rango legal o cuando esa autonomía es conferida por mandato constitucional. Y también el otro elemento distintivo que tenemos en los países que tienen un organismo electoral único es cuando hay competencias o no en materia de registro civil. Sigamos con nuestro análisis comparado y vamos ahora a ver países donde la organización electoral se da con dos órganos electorales autónomos y especializados. Existe un grupo de países, por ejemplo, donde los órganos electorales son de dos tipos. Uno que se encarga literalmente de la administración electoral y otro que se encarga de la calificación, de la resolución de conflictos o de la parte jurisdiccional. Dentro de esto nosotros tenemos que señalar algunas particularidades. Vamos a señalar el caso de Colombia, donde literalmente la parte administrativa de la elección la lleva la Coordinación Nacional de Registro Civil e Identificación, denominada registraduría. Existe un órgano que dicte las normas electorales, que resuelve los conflictos electorales, un órgano superior, pero la parte administrativa de la elección lo lleva quien autónomamente también lleva normalmente la Coordinación Nacional de Registro Civil e Identificación. Y existen casos como el del Ecuador y el Perú, donde también hay dos organismos electorales, pero el esquema de identificación civil no forma, a pesar de que es autónomo, no forma parte de la administración electoral. Es totalmente independiente, tanto de los restos de los poderes del Estado como de la administración electoral. Vamos ahora a la parte o a los países de América Latina donde la organización de la elección está bajo tutela del Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial ordinario controla todas las fases del proceso electoral, desde la inscripción de partidos políticos hasta la resolución de las controversias. Sin embargo, existen variantes, como en el caso de Brasil y Argentina, donde ya en la etapa de celebración específica de un proceso electoral particular, se establece en existencia de órganos administrativos temporales. Por eso hablábamos de la temporalidad
o la permanencia anteriormente cuando hablábamos de las estructuras electorales, bueno, en estos países el poder judicial ordinario lleva todo el control del proceso electoral. Sin embargo, en el proceso ya, en el momento ya de celebrarse una elección, se crean temporalmente organismos administrativos que se encargan de la celebración de la elección. Por último, tenemos en el caso latinoamericano los países donde el poder electoral es calificado como un poder de Estado. En este caso tenemos el caso de Nicaragua y Venezuela. En el caso especialísimo de Venezuela, el poder electoral controla todas las fases del proceso electoral: la inscripción de los partidos, el registro de los candidatos, la organización de los electores, así como las controversias suscitadas. El registro civil y el registro electoral forman parte del poder electoral. Todos los procesos de elecciones, no tan solo de los poderes públicos, sino de otras instituciones que tienen que ver con la participación política, como es el caso de sindicatos y gremios, también son reguladas por el poder electoral. Y las cuestiones jurisdiccionales, si bien hay recursos en sede administrativa y el poder electoral tiene la capacidad de resolver, el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad de resolver en sede propia las cuestiones, los recursos administrativos contra sus propias decisiones. Existe una sala judicial especializada, es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, quien se encarga de resolver las controversias en sede judicial. Ok, hasta aquí culminamos nosotros nuestra fase de sesiones relacionadas con los aspectos teóricos de la administración electoral a nivel mundial. Como hemos visto, si bien no existe un consenso sobre la organización electoral ideal, hemos visto cómo la tendencia es a que tengamos órganos electorales designados constitucionalmente encargados de la organización, vigilancia y juzgamiento de los procesos electorales. A partir de ahora nos vamos a adentrar en Venezuela y en las características de su administración electoral con las distintas particularidades. Nos vamos a ir desde la evolución histórica, los elementos sustantivos y adjetivos que califican la administración electoral venezolana, y finalmente nos vamos a inmiscuir y nos vamos a deslizar a través de sus estructuras orgánicas y funcionales. Hasta ahora, muchas gracias por permanecer con su atención en este taller y vamos a proseguir hasta la próxima oportunidad. En la próxima sesión estaremos analizando la administración electoral venezolana y veremos la evolución histórica de la administración electoral venezolana, la nueva concepción del Estado venezolano a partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la concepción de democracia participativa y protagónica y el poder electoral como garantía del ejercicio de ciudadanía. Muchas gracias y hasta la próxima.